Entonces, por favor, un aplauso muy grande para el semillero Bauhaus. Hicieron un esfuerzo sobrehumano para reducirlo, resumirlo, pero quieren de verdad, con la corporalidad y con las reflexiones, decirles lo que para este semillero ha significado la interdisciplinariedad, lo que ha significado el estar en contacto con otros territorios distintos a los suyos, en lo que ha significado un poco romper la burbuja de la capital y lo que ha significado para su propia vida en la coexistencia de los vínculos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente agradecemos de antemano pues, la invitación a cerrar este primer encuentro nacional de formación integral y especialmente pues, después de haber hablado de un tema tan crucial como lo es la formación integral en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, básicamente siguiendo con esta idea, a continuación vamos a tener de pronto un conversatorio, una pequeña reflexión junto con el semillero de investigación pedagogía Bauhaus, que básicamente son los creadores de Contracorriente, que es el ballet triádico de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, este es básicamente un proyecto no solamente de investigación, sino también de creación en donde de forma integral se crea como una alineación justamente con los territorios, donde realmente no es como un concepto, sino es más que todo una forma de vivirlo. Entonces, esta es casi que una excusa para convocarlos a todos, no solamente pues a bailar juntos, sino también a experimentar, a co-crear, a digamos que colaborar con nosotros y digamos de esta forma podríamos romper casi que no solamente barreras de pronto institucionales, sino también regionales, barreras de pronto también culturales, y siento que estamos no solamente en el lugar, sino en el espacio propicio para preguntarnos de pronto pues quiénes somos, ¿no? Quiénes somos, cómo es que podemos aprender, no solamente aprender, sino también enseñar en la Facultad de Artes. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Ana María Venegas, yo soy arquitecta, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, de profesión. En este momento soy candidata a magíster de urbanismo y pues en este momento voy a ser la moderadora de este espacio y me gustaría pues invitar a nuestros invitados a que cada uno se presente, de pronto nos comente un poquito cómo ha sido su rol justamente en el semillero y que de pronto también nos hagan una breve presentación de cada uno. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Soy Aura Violeta Velandia, maestra en educación artística y madre. Hago parte del semillero de investigación desde hace 2 años y he estado allí aportando desde el trabajo y la exploración corporal, también desde la investigación, la observación y la reflexión que me generan los procesos de experimentación que llevamos allí en el semillero. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Castro, soy arquitecta de la Pontificia Universidad Javeriana. Yo he estado desde el 2021, que fue desde que se formó el semillero, y pues siempre me han interesado como la parte de la multidisciplinaridad y como todo lo que hemos investigado. Buenas tardes, Federico Demer, soy profesor del Conservatorio de Música aquí de la Universidad Nacional
y dentro del proyecto Contracorriente de Ballet Triádico soy el compositor de la música. Muy buenas tardes, mi nombre es Luna Rodríguez, soy arquitecta egresada de la universidad, gestora cultural y la directora escénica del Ballet Triádico de la universidad y pues investigadora en el semillero. Buenas tardes, mi nombre es Angie Moreno, de profesión diseñadora industrial y de oficio artesana tejedora. Hago parte del semillero desde el 2022 y de mis principales aportes dentro del semillero fue en la construcción de los personajes de la segunda versión del ballet. Hola, buenas tardes, yo soy Giovanni Peña, yo soy arquitecto egresado aquí en la universidad, pero también soy estudiante activo de artes plásticas aquí. En el semillero llevo trabajando 5 años y soy polifacético, hago lo que toque hacer, lo que toque trabajar. Vale, entonces para abrir un poco el espacio justamente de reflexión y de conversación, voy a hacerles una pregunta a cada uno de ustedes y quiero empezar con Andrea, ¿listo? Entonces Andrea, yo te quería pues preguntar, bueno, de pronto que nos menciones así un poco de manera breve cómo es que ha sido la historia y pues la trayectoria no solamente del semillero, sino pues también del proyecto. Bueno, el semillero nació por una presentación en el 2019 en el marco de Bauhaus 100 Colombia, que eran como puestas en escena sobre la influencia que ha tenido la Bauhaus en el mundo. Y por sus 100 años hicieron talleres y varias puestas, entre esas se propuso el ballet triádico, una versión colombiana. Pues en ese entonces lo propuso pues, obviamente la Escuela de Arquitectura y la mayoría eran arquitectos. Se hizo todo un montaje y se hizo la puesta en escena de este ballet, pero en el proceso de creación del ballet se dio a entender o pues se descubrió como una forma de trabajo que es muy de la Bauhaus, que es la multidisciplinaridad, de tener todas las escuelas trabajando por un solo proyecto y cómo éstas pueden aportar en diferentes formas. En el 2019 pues pasó eso, pero hasta el 2021 pues se formó el semillero y desde ese entonces pues han hecho pues, diferentes talleres, pero hasta el 2023 que se hizo como nuestra primera puesta en escena grande, que fue acá en el NEA. En noviembre se hizo toda una creación, toda una puesta de pedagogía de lo que se quiere en el semillero, que era de volver a tener como la misma práctica que se tuvo en el primer ballet. Y obviamente pues hubo cierto tipo de salidas de campo, entre esas en la sede del Amazonas, en donde pues nos enseñaron a tejer, también a tener diferentes como rituales o eventos del baile, que fue también muy importante para la investigación. Y en esto fue ya nuestra apuesta, que fue Contracorriente, que no sé si han visto algunas imágenes, son las imágenes donde están 3 personajes nuevos que representan como las 3 regiones más grandes de Colombia: el agua dulce, que es en la sede de Amazonas, pues aparte del Amazonas; el agua salada, que es lo pacífico, lo afro; y el agua que juega o el agua que se mueve, que es como la parte europea. Entonces, con este proceso de creación se hizo como una unión con la primera puesta del ballet y pues creamos ese evento. No sé, pues hay algunas imágenes, espero que las hayan visto. Y hasta entonces pues hemos hecho varias puestas pues en diferentes universidades, en diferentes sedes también
fuimos al Amazonas en febrero. Entonces, pues ahí estamos también, tenemos una zapa, estamos pues todavía en proceso de creación y ya pues voy a hacer ahí la pesquisa, vamos a estar en el León para que se programen y estén pendientes. Si a alguien le gustaría replicar, no solamente en esta pregunta, sino a cualquiera que se haga, pues está completamente a su disposición el micrófono. La siguiente pregunta es para el profe Federico y es, ¿cómo cree el profe que Contracorriente, o bueno, el ballet triádico de la Universidad Nacional estaría aportando a la formación integral de los participantes? Bueno, tal vez en el corto tiempo de esta intervención no voy a alcanzar a decir todo lo que hay que decir al respecto, pero sí me quiero referir a algunos puntos centrales sobre esa cuestión del aporte desde las artes, no solo a la formación integral, sino en sí al conocimiento. Quiero empezar diciendo que, tal como lo hemos evidenciado en este evento tan importante, Colombia es un país pluriétnico y pluricultural. Eso tiene unas implicaciones para las formas de relacionarse en la construcción de la identidad nacional. Evidentemente tiene unas implicaciones políticas, sociales, etcétera, pero me quiero referir a las formas de relacionarse en la construcción de las identidades nacionales. Y es ahí donde el aporte de las artes es fundamental. El conocimiento que se genera desde las artes es un conocimiento distinto, ni mejor ni peor, distinto al que se genera desde otras áreas del saber. Una comprensión integral de los fenómenos sociales, de las dinámicas sociales, de las realidades políticas, de las realidades económicas, de las formas de conocimiento y las cosmogonías de todas las comunidades del país necesariamente requiere de la sensibilidad y de la comprensión de los procesos creativos de esas comunidades. Y eso se hace desde las artes. Procesos de formación integral que no incluyan esta parte sensible, se pierden una gran parte de lo que se puede conocer de las culturas en los territorios. Las culturas son las formas como se expresa la identidad de las comunidades. Alguna de las profesoras que habló ahora hablaba de la importancia de pensar más que evidentemente no en los individuos, sino en las comunidades, porque las articulaciones sociales que se dan en los territorios se dan en comunidad. Y si algo aprendimos en este proceso del ballet, todos y todas, es que la construcción colectiva, la creación colectiva y los procesos creativos que se realizan al calor de esta interacción con las comunidades son lo que nos permite generar esta propuesta. Sin eso, este ballet sería una copia del ballet de la Bauhaus de 1923, o por lo menos una adaptación muy lejana de lo que son las sensibilidades, los sentires y los conocimientos que se generan en las comunidades. Y en eso yo quiero decir que tal vez en las artes los procesos de conocimiento se dan un poco al revés de lo que se dan en otras áreas del conocimiento, y es que el conocimiento no viene de manera vertical desde el investigador, el experto, el profesor, el que va al territorio. El conocimiento lo genera el territorio. El conocimiento no va de aquí para allá, sino va de allá para acá. Todo lo que sucede en el ballet es fruto del conocimiento que nos fue compartido en comunidad. Ya Andrea hablaba de nuestra presencia aprendiendo a hacer los vestidos, aprendiendo a hacer los tejidos, aprendiendo a hacer todas estas formas de hacer que se expresan en el ballet. Y yo personalmente tengo a cargo de la música
la música es una representación del entorno sonoro, el ambiente sonoro, de lo que vivimos, es decir, es un conocimiento que se adquirió de manera experiencial, que es una de las características de la formación artística. El conocimiento se genera a partir de la experiencia, es esa experiencia, es el experimentar de manera concreta los materiales y las relaciones de esos materiales que podemos realmente aprender en un proceso que evidentemente está asignado por las capacidades creativas y por las necesidades creativas del grupo que participó. Y la música específicamente surgió a partir de nuestra muy rica relación con la maestra sabedora y gran inspiradora de este ballet, Flor Safirecudo. En Leticia, ella fue quien nos mostró los materiales con los que se hicieron algunos de los vestidos. Ella fue quien nos compartió no solo su sabiduría, sino sus sabores culinarios. Ella fue quien nos compartió estas músicas amazónicas que reflejan el sentir sonoro de las poblaciones amazónicas y sobre todo de cómo esta percepción de lo sonoro también genera conocimiento. Es muy conocido el postulado del economista francés Jacques Attali, donde él dice que todo el conocimiento que se genera por lo sonoro es el conocimiento transformador y el conocimiento que es pertinente para Occidente. Y él incluso dice, es más importante medir a una sociedad por sus festividades que por sus estadísticas. Y creo que ese saber que nos dan las festividades siempre son en comunidad, nadie hace una festividad solo, nadie hace una festividad en un laboratorio, la festividad se hace en la calle, se hace en el territorio, se hace en el río, se hace en el páramo, se hace en las lagunas, se hace en el mar, y es ese conocimiento que se genera en esa interacción social y en esas prácticas culturales el que se percibe a través de la acción artística y que genera el conocimiento a partir del arte. Creo que eso es lo fundamental que sucedió en este ballet, y este ballet es la expresión de esa relación a partir de las artes con el territorio. Muchas gracias, profe Federico. La siguiente pregunta va dirigida a Luna, y es ¿cómo es que ha sido llevar de pronto este ideal pedagógico a la realidad, ¿no? Es importante saber cuáles han sido como estas principales de pronto dificultades o sí como de pronto problemáticas a través pues del tiempo, ¿no? En este ejercicio pedagógico y creativo. Bueno, mientras yo respondo la pregunta, van a escuchar un fragmento del paisaje sonoro compuesto por el profesor Federico después de esta experiencia de aprendizaje en campo, pues para que nos dejemos todos llevar un poquito como por la sensibilidad sonora. Y bueno, después diré al respecto del ideal pedagógico. Bailar juntos como pedagógica, simbólica, políticamente hablando, ha sido muy enriquecedor en todo sentido, pero ha requerido de mucho trabajo voluntario y de la reunión de una serie de personas muy particulares con mucha pasión al respecto de este tema. Nuestras apuestas y nuestros modos de hacer las cosas son una manera de resistir ante ciertas dinámicas que existen en la universidad y como cualquier movimiento, cualquier persona que quiere ir contra la corriente,
por supuesto que hemos encontrado algo de oposición en el camino, porque pues no es un ejercicio, aunque nosotros somos un espacio abierto a todo el que quiera participar, pues no es un ejercicio que sea para todo el mundo, ¿sí? No todo el mundo se siente cómodo haciendo lo que hacemos, porque todavía como sociedad y como universidad somos muy resistentes al cambio y estamos muy apegados a las formas más tradicionales de educación. Entonces se requiere cierto grado como de locura, de flexibilidad para poder hacer esto que hacemos. Pero hacer estas cosas diferentes, tratar de hacer las cosas diferentes, nos trae resultados diferentes, resultados mucho más mágicos, más potentes, más poderosos, mucho más significativos, nos trae nuevas posibilidades y creo que por eso el esfuerzo vale la pena. Nosotros, para ser muy honesta, no nos hemos pensado a profundidad el tema de la formación integral, porque como lo dijo el profe, nuestro proceso es un poco al revés. No lo hemos pensado mucho, pero es algo que llega de manera implícita, casi que natural, con el ejercicio y pues hemos atravesado cualquier cantidad de dificultades logísticas, desde la financiación, los espacios físicos, los encuentros de un grupo tan diverso y tan grande de personas, la visibilidad y la divulgación específicamente al interior de la universidad es algo muy difícil, y sobre todo que la universidad entienda como una visión más inclusiva de la educación, en donde haya cabida también a personas de otras instituciones, sabedores locales, actores comunitarios, la sociedad en general, en donde se rompan todo tipo de barreras y se entienda también por qué es importante que aquí haya egresados o que haya incluso personas que no egresan de la universidad, pero que contribuyen al ejercicio de formación integral dentro de la universidad. Entonces, pues creo que eso es básicamente. Muchas gracias, Luna. La siguiente pregunta va dirigida a Gio, y Gio te va a preguntar ¿qué se puede decir de los vínculos? ¿Sabes? De estos vínculos que de pronto se crean justamente en el mismo semillero, ¿no? Es importante mencionar los vínculos que se crean a través de este proyecto. Gracias. Yo considero, pues a lo largo de este largo proyecto, que los vínculos de alguna manera es como uno de los aspectos más importantes en realidad. Los vínculos son la amistad que hemos gestado en esta mesa a través del trabajo realmente. Aquí entramos como estudiantes, egresados. Aquí, por ejemplo, pues somos predominantemente arquitectas. En este grupo somos 4, por ejemplo. Y también cómo todas nuestras voces se encuentran en este espacio para desarrollar los diferentes productos, pero que también desarrollamos desde los afectos, como decía el profesor Federico, desde ese sentir tan importante. Entonces yo siento que los vínculos, en principio, tal vez semestralmente invitamos a nuevas personas. Por ejemplo, hoy tenemos a Ana, que está entrando a este grupo tan cálido, pero también tenemos un gran grupo de estudiantes que entró a una zapa que estamos conformando, y es realmente desde ahí donde nos movilizamos, desde cómo en los diferentes encuentros nutrimos este proyecto, y pues de alguna manera yo sí creo que somos integrales, es decir, pues yo bailo siendo arquitecto, Luna coordina, baila, hace un montón de cosas también siendo arquitecta, Andrea, estoy planteando el tema, como el ejemplo de nosotros arquitectos, tocan los objetófonos, y es decir, cómo nos inmiscuimos en diferentes actividades que nos siguen nutriendo profesionalmente y
nos llevan a hacer muchas más cosas. Y a nivel del proyecto también siento que es muy importante cómo lo movilizamos o generamos relaciones con otras entidades. Por ejemplo, hemos estado en la Cinemateca, hemos estado en la Universidad de los Andes, hemos estado en el Museo de Arte Miguel Urrutia. El año pasado estuvimos en Leticia Pinal, donde conocimos a Barbie. Fue tan importante también esa experiencia. Hace una semana estuvimos en el León y es a partir de esas diferentes relaciones que el proyecto surge y nace, porque es en realidad las personas que conformamos estos proyectos quienes damos como vida a todo lo que nos estamos imaginando. Muchas gracias, Gio. Bueno, Angie, es tu turno. Te quería preguntar de pronto qué habilidades o sí, como qué conocimientos has desarrollado durante tu estadía acá en el semillero. Bueno, justamente desde la integralidad, la interdisciplinaridad, la interculturalidad, pues hay un montón de aprendizajes que, bueno, si me pongo a mencionarlos todos podríamos quedarnos acá mucho tiempo. Quiero hacer referencia principalmente al viaje que hicimos al Amazonas, en donde tuvimos la oportunidad de conocer y trabajar con sabedores y sabedoras locales. Y quiero mencionarlos porque no quiero que se quede solo en el sabedor, sino con su nombre propio, reconocerles esos aprendizajes y enseñanzas que nos compartieron como semillero. Flor Safirecudo, sin duda, una mujer que hizo grandes aportes, empezando hasta por su nombre, que le hace homenaje a la flor, nuestra Victoria Regia, que es el personaje que está inspirado particularmente en el agua dulce del Amazonas. Mujer que danza, que canta, que cocina, que teje. Casia Morales y su familia, una familia de personas que hacen todo el oficio de la tejeduría, pero que además pinturan, pero que también tienen su chagra y cocinan. Y el abuelo Arcesio Pijachi, que nos enseñó también la selva, que nos hizo un recorrido, nos adentró y nos presentó una innumerable cantidad de fibras naturales con las que se sostiene la vida y se crean una serie de objetos de uso cotidiano, de uso ritual, de uso familiar, de uso doméstico. Ellos en este recorrido que hicimos en el territorio, pues sin duda nos enseñaron a tejer, pero también nos enseñaron a caminar, a escuchar, nos enseñaron de su gastronomía. Son muchos los aprendizajes, ¿no? Creo que es muy sensible también recordar y sentir el Amazonas, pero particularmente siento que los aprendizajes que nos quedan, creo yo, es que es importante salir del aula, de esa aula de las cuatro paredes. Es sin duda importante pensarnos que el aula está viva y el aula está fuera del aula de cuatro paredes. El aula está con la gente, está en el territorio y es allí donde los aprendizajes se vuelven sensibles, ¿no? Porque ya no es que a uno le digan, claro, allá es un clima cálido húmedo, ¿no? Entonces, cuando uno se imagina un clima cálido húmedo, uno en realidad no sabe qué es hasta cuándo va, ¿cierto? Y entonces ahí se vuelve significativo el aprendizaje porque atraviesa todos los sentidos, ¿no? Pensemos que todos aprendemos distinto, pero cuando inmiscuimos el cuerpo por completo en el territorio, pues la experiencia es completa. También en estos viajes, en estos aprendizajes, pues también entendemos que el aprendizaje no es solo uno, sino que se vuelve transversal, ¿no? Entonces, aprendemos de historia, aprendemos de gastronomía, aprendemos de biología, ¿cierto? Entonces son una serie de aprendizajes que van llegando y que no se sitúa solamente a algo muy específico, muy concreto, sino que empieza a emerger de muchos lugares. Y cuando salimos y trabajamos desde las múltiples disciplinas, desde las múltiples miradas y desde las diferencias, es que se hace posible pues la creación que conjuntamente logramos a partir del ballet, y es justamente desde esta creación que nos damos cuenta y nos respondemos a las preguntas del inicio, y es
qué somos capaces de hacer, ¿no? Qué somos capaces de hacer nosotros mismos, qué somos capaces de hacer con nuestras propias manos, cómo enseñamos y cómo aprendemos. Voy a hacer una réplica muy corta y es estaban pasando ahorita un video de una de nuestras estudiantes vestida, ¿no?, de la flor. A ella le estaban haciendo una entrevista. Ella es estudiante de diseño industrial, pero termina siendo una de las intérpretes principales de nuestra obra, y ahí en esa entrevista ya contaba cómo antes de este proyecto ella primero no le gustaba tejer y segundo no tenía ni idea de qué era la chambira. La chambira es una palma, ¿no?, es una fibra con la cual está construido su traje. Y habla de cómo la experiencia que tuvimos con Flor Zafirecú en su casa le ha impactado profundamente, ¿no? Que por cuestiones de sonido pues no lo podemos pasar, pero para ponerles un poco en contexto. Esa es la voz de Flor. Muchas gracias a las dos. Y sí, siento que es importante igualmente darle como la voz a los estudiantes, y pues en este caso la representación de Daniela es pues muy importante, pues evidentemente para Contracorriente. Y bueno, vamos a seguir contigo ahora. Y lo que te quiero preguntar es, ¿por qué sientes que es importante que se apoyen este tipo de procesos? Bien. Pues este tipo de procesos es importante apoyarlos porque justamente aquí es donde se empiezan a gestar las posibles nuevas líneas de acción para emerger y empezar a transformar conocimientos que, como ya hemos mencionado, de alguna manera han estado excluidos de la academia y que empiezan a responder a las necesidades que tenemos como grupo, como colectivo, pero que también entran en conexión con los territorios de los que hacemos parte, los espacios locales en los que nos movemos, y es decir, allí ponemos a prueba y en riesgo como una serie de búsquedas, de exploraciones que nacen de esas necesidades, de esas inquietudes profundas que tenemos y que quizás desde nuestras disciplinas no alcanzamos a tocar. Pero entonces en este ejercicio transdisciplinar donde que de hecho es una virtud que nos permite como las artes, ¿no?, que es flexibilizar, encontrar otros caminos, conocer de otras disciplinas y dentro del semillero nos da justamente esa posibilidad de empezar a abrir campo para asimismo poderlo irradiar más adelante quizás en políticas públicas que nos permitan abrir esos espacios donde el conocimiento de lo artesanal, esa necesidad de cuerpo, de ser cuerpo, de explorar desde el movimiento, desde el lenguaje de la acción, también empieza como a pulsar y a ver allí una necesidad. Es decir, hay muchos nuevos conocimientos que aquí empezamos a explorar y a poner en juego, y justamente poder invertir y poder ver esas nuevas posibilidades que se abren pues es esencial. Otro punto que me parece también súper clave es la posibilidad que desde las artes tenemos para aportarle a los otros campos de conocimiento en términos de ser integrales, ¿sí? Porque en muchos espacios artísticos, de manera natural, un poco como desde estos procesos intrínsecos que vienen no de afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, que son muy intuitivos, ¿sí? Que quizás a veces no tenemos el argumento formal para defender lo que estamos haciendo, pero que nace de algo muy intuitivo y que lo seguimos.
y allí encontramos que se tejen unas relaciones importantes que son las que nos sostienen y que le aportan mucho a los procesos pedagógicos, porque a veces más allá incluso de lo que estamos aprendiendo o como un poco de los contenidos y las temáticas que se están viendo, hay unas cuestiones que emergen y es ese tejido y esas relaciones, esa forma de relacionarnos que lo permite en muchas áreas artísticas y que de pronto no se ve en otras disciplinas, como es aprender, porque eso también lo aprendemos la empatía, no solamente aprendemos como conocimientos duros, no, aprendemos a ser personas empáticas o personas apáticas, aprendemos a ser personas mucho más comprensivas, respetuosas, con capacidad de escucha. Entonces todo eso se da aquí en este espacio y también pues son elementos que pueden empezar a orientar y a dar pistas en otras facultades, quizás en otras áreas donde estos conocimientos están mucho más limitados. Acá se dan de pronto de manera más espontánea, pero son claves y son súper importantes justamente para la misión de la universidad, que es aportar al desarrollo social. Y pues sí vemos muchas crisis sociales y somos un país atravesado por un conflicto armado. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿En qué es lo que estamos fallando? Que listo, tenemos unas tecnologías súper avanzadas, pero a nivel humano también, ¿cómo vamos avanzando? Entonces es importante pensarnos eso que tenemos que aportar, que es todas esas cualidades de aprender a escuchar, aprender a comprendernos, a tener esa sensibilidad de cómo nos sentimos, cómo percibo a la otra persona, cómo percibo mi ambiente, que muchas veces sí se puede perder o no desarrollar. Entonces aquí yo siento que eso se potencia mucho y que es un aporte clave y valioso para el momento, la época que estamos viviendo y pues poderlo seguir desarrollando. Otra cosa que también es bien valioso es que aquí todos, todas somos alguien, ¿sí? Sea quien sea, o sea, es decir, si acabaste de entrar, eres primíparo, no sé, hay algo que tienes que aportar, tienes una experiencia, ¿sí? Y siempre cualquier persona es bienvenida y tiene algo que sumarle a este ejercicio. Entonces, ese ejercicio en doble vía también se ve, ¿sí? Donde no solamente es como algunas personas quienes tienen el conocimiento, no, todas tenemos algo que decir, que aportar, que apoyar de alguna manera, a veces desde nuestra disciplina, a veces desde otros lugares, pero es ese reconocimiento que tenemos a nivel humano y pues en este sentido me parece que es súper clave poder socializar y dialogar esos aportes que se pueden dar en otros espacios en donde quizás se carece de estas características y estas cualidades. Sí, justamente lo que dice Violeta es supremamente importante porque en el trabajo artístico las relaciones son horizontales, no existe una relación de autoridad, no existe una autoridad académica que se suspende sobre unas personas a quienes se explica, se ilustra y se les transmite, sino que es una relación puramente horizontal en las artes. Ya casi vamos a finalizar. Quisiera contradecir. Y es que yo siento que en nuestro trabajo artístico existe la horizontalidad, pero no quiere decir que en las artes no haya relaciones de poder y no haya relaciones verticales, porque si no, no existiría nuestro trabajo de resistencia ante esas relaciones. Ese es precisamente el ejercicio que estamos tratando de hacer. No somos perfectos, no hemos encontrado la respuesta, todavía estamos descubriendo sobre la marcha cómo queremos aprender y cómo queremos enseñar, porque trabajar juntos implica un poco dejar de lado el ego propio y también el ego institucional,
pero nos sentimos muy orgullosos de la dinámica que hemos encontrado para intentar hacerlo. Y quisiera, pues para cerrar este espacio, invertir el orden y hacerle una pregunta a nuestra moderadora, porque ella es una nueva adquisición de nuestro semillero. Ella tiene una visión muy reciente de lo que nosotros hacemos y precisamente desde esa visión externa nos gustaría saber qué expectativas tienes y qué es lo que observas, por qué quieres entrar al semillero y qué es lo que observas que te llama la atención de lo que hacemos. Bueno, pues quiero empezar diciendo que yo conocí el semillero, conocí el ballet triádico en el año 2019. Yo en esa época estaba todavía en tercer semestre de arquitectura y justamente estaba terminando taller, que es como la materia más importante de la carrera, y esa vez ellos se presentaron en el auditorio del Ángela Guzmán, acá en el edificio Sindú. Wow, cuando yo lo vi, pues desde el segundo piso del Sindú, yo dije, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer para ser parte de eso? Yo no sé qué es, pero se veía increíble. Evidentemente desde ahí me quedó resonando y pues evidentemente empecé a investigar. Entonces como que, bueno, desde afuera sí se ve el semillero evidentemente como completamente interdisciplinar. Entonces no solamente el arte, sino también el cuerpo, la música, la pedagogía, el mismo diseño, se ven como que se experimentan de una forma muy viva. Entonces, como que sí, de pronto pues al entrar como tal al semillero, sí sentí que de pronto el conocimiento que hay del arte no solamente se piensa, sino que pasaría como a vivirse como tal. Entonces pues es algo muy bonito, o sea, como que todo lo que uno piensa realmente se puede vivir y es algo muy bonito que pues ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de experimentar. Y bueno, como tal, yo más específicamente como arquitecta y urbanista, sí me emociona estar en un lugar donde como que sí me estaría invitando a de pronto habitar no solamente los espacios, sino también las experiencias de una forma completamente diferente. Entonces como de pronto a repensar el espacio, de pronto a repensar los movimientos, de pronto a repensar la educación, pues sí, como digamos que todo esto desde el cuerpo, ¿no? Siento que eso es como lo más importante. Y bueno, también dejando un poco de lado la parte y trayendo un poco a colación lo que decía Luna ahorita, dejando un poco de lado también como todas estas lógicas académicas como más tradicionales, ¿no? Porque siento que eso también es una de las, sí, como de los pilares del semillero, y es como esta, de pronto esta forma de aprender aprendiendo. Es muy importante, que también llama muchísimo la atención, y finalmente mis expectativas estarían más como en evidentemente seguir de pronto explorando todos estos cruces, de pronto como seguir nutriendo mi información, pero desde el arte, desde el cuerpo, desde todo lo sensorial, y pues evidentemente construir así pues muchas más relaciones y aprender a crear y seguir aprendiendo a aprender. Muchísimas gracias a todos por quedarse pues también hasta esta hora. Igual están cordialmente invitados, como ya pues nos comentó también Andrea, a vernos, a seguirnos en redes sociales, que es muy bonito. Realmente los invito a que se echen una pasadita por las redes sociales. Todos estos videos es apenas digamos que un abrebocas de todo lo que hay detrás. Entonces pues muchísimas gracias nuevamente y que tengan un excelente tarde. También, bueno, voy a pasar el micrófono. Bueno, no, queríamos solo como mostrarles un poco este vestido que se está expandiendo aquí. Es un vestido sonoro que fue un regalo de Flor Zafirecudo. No lo hicimos nosotros, un regalo de Flor Zafirecudo después de todo el proceso. Está hecho con escamas de pirarucú.
y es uno de nuestros personajes más simbólicos, más míticos, más significativos de la puesta en escena. Y esta es una de las piezas de nuestra primera versión del ballet, es un tocado, y pues se puede ver un poco el contraste, ¿no? La diferencia, la transformación entre lo que fuimos y hacia dónde vamos. Gracias por el espacio.